Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué privilegio estar aquí con ustedes. Un amigo me dijo una vez, ¿sabes por qué Jesús no entra a las joyerías? Me dijo. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso usted? Me dijo, ¿sabes por qué Jesús no entra a las joyerías? No, le dije, porque Cristo rompe las cadenas, me dijo. No, ¿verdad? Puede sentarse, siéntese un momento. Eso es un mal chiste hoy, hermano. Es malo ese chiste. Oye, yo me siento muy honrado de estar acá. Me encanta disfrutar de la presencia de Dios. Hace un ratito antes de venir hicimos unos cambios con los muchachos y yo les decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y lo hicieron, hermano. Increíble trabajo de los chicos. Ah, qué honor servirle al Rey de Reyes. Yo se los decía ayer, para mí no es una obligación, es un privilegio, no es un deber, es un honor servirle al Rey de Reyes. Y por eso estamos hoy acá y me siento también feliz de poder estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Le agradezco a los pastores, gracias por abrir las puertas y a muchas personas que nos han recibido, especialmente el Juan Carlos y Giselle. Estamos ahí disfrutando de muchas cosas ahí en la casa y hoy estamos acá sirviéndole al Señor. Y yo quiero hablarle algo específico a usted en estos tiempos que nosotros estamos viviendo de mucha incertidumbre, ¿verdad que sí? A veces no sabemos qué va a pasar, pero para los hijos de Dios sabemos que vienen cosas maravillosas. La Biblia dice que Él tiene planes de bienestar para sus hijos y no de calamidad. Pero en estos tiempos que nosotros estamos viviendo como sociedad, nosotros estamos pues constantemente expectantes de los acontecimientos que nos están pasando a nuestro alrededor, y ahí estamos nosotros en medio, siendo bombardeados por diferentes noticias de diferentes cosas. Y eso nos lleva a nosotros a tener cierto tipo de reacciones que nosotros tenemos que identificar, sabiendo nosotros que somos hijos de Dios y que Él no nos va a desamparar, ¿sí? Por eso cuando leemos el Salmo 23, y muchos lo usan como amuleto, y eso no son amuleto, es una palabra poderosa, ¿sí? Y nosotros leemos lo que dice al final, y por eso me encanta declararlo a través del canto. Sus favores y sus misericordias nos siguen cada día en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando usted y yo lo declaramos, esa palabra se hace vida y da un fruto, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos mantiene. Yo quiero introducir este tema, y ayer di un poquito de eso. Quiero introducir este tema de la siguiente forma, y es que cómo dos personas en la Biblia reaccionan diferente ante una noticia similar. Diferentes reacciones. Yo me recuerdo cuando a nosotros nos empezaron a cancelar todos los eventos con Miel San Marcos. Me recuerdo que estaba en el parque de ahí de mi colonia con mi esposa. Yo estaba en el teléfono hablando con los chicos y estábamos en que si viajábamos al siguiente día teníamos el vuelo para acá, o si no viajábamos. Y estábamos en eso, ellos estaban esperando otras llamadas y de repente se empezaron a caer el primer lugar era Atlanta. Dijeron, muchachos, se canceló el evento de Atlanta. Colgamos la llamada, luego a los siguientes 20 minutos, muchachos, se cayó el evento de Virginia. Se cayeron los eventos. Eran como 8 eventos, un día tras otro. Y se cayeron como 6. Y entonces decidieron ya no hacer esa gira. Y dijeron, lo vamos a pasar para julio, porque en julio ya se tranquilizó todo. Terrible, ¿verdad? Y me recuerdo yo que marzo, abril, mayo, junio, julio, hice yo mi conteo y dije, santo Dios, ¿qué está pasando? Y mi corazón empezó a tener un poco de temor. Pero tengo una esposa maravillosa que se mete con el Señor mucho en la oración. Y me dijo, hay que estar confiados, el Señor nunca nos ha dejado. Si el Señor no nos dejó en el principio, no nos va a dejar ahora, ¿verdad? Pero ella reaccionó, yo reaccioné de una forma, pero ella reaccionó de otra forma, ¿sí? Y yo todo temeroso, porque pues como uno como hombre está acostumbrado pues a hacer un plan. Yo estudié perito contador y me enseñaron a hacer mi presupuesto. Yo hago mi presupuesto de todo lo que yo tengo, y cuando yo empecé a ver eso y empecé a ver mis cuentas, yo dije,
tiene que haber algo, tiene que haber un plan B, ¿verdad? Pero no lo había, ¿sí? Entonces, este tipo de noticias a nosotros nos da una reacción, y eso es lo que de esa forma es la que nosotros nos conducimos o nos comportamos. Zacarías era un hombre de Dios entrado en años, dice la Biblia. Y yo quiero leerle Lucas 1, del 11 al 15. Por si usted tiene la Biblia, puede abrirlo ahí en su celular o donde usted lo tenga. Y dice el versículo 11: mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Vio al ángel ahí, parado a la par de él, ahí en la iglesia, en ese altar. Tuvo miedo. Y el versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Yo quiero decirle, mira, hagamos una pausa ahí. Ya vio lo que dice ahí: Dios ha oído tu oración. Quizás Zacarías estaba orando en lo calladito, quedito, ¿verdad? Dios escucha nuestro clamor. Muchas veces se le han acercado a mi esposa y le dicen: Flor, yo quiero que usted ore por mí, porque a usted sí la escucha el Señor, ¿sí? Yo quiero decirte que a ti también te escucha el Señor. Lo que pasa es que a veces, como nos alejamos, ¿sí?, pensamos de que el Señor ya está bravo con nosotros, ¿verdad?, y no nos va a hablar. Pero no, es cuando más Él está atento para nosotros, ¿sí? Pero nuestra misma situación nos hace alejarnos. El Señor te escucha a ti también. Y eso es lo que le está diciendo a Zacarías. No tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás un gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante los ojos del Señor. Yo quiero trasladarlo al versículo 18 y quiero que lo lea conmigo. Y dice de esa forma: Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. En el versículo 23 dice: cuando Zacarías terminó su semana, le estoy llevando un resumen de esto. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Y ella dijo: qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Esta fue la reacción de Zacarías ante la noticia del ángel. El Señor le estaba dando, y sabe, yo me identifico mucho con Zacarías, porque el Señor le estaba dando una buena noticia. Va a quedar, tu esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en que nosotros no podíamos tener bebés antes de que naciera la nena. Y estábamos intentamos de muchas formas, y mi esposa no quedaba embarazada. Una vez fuimos a un retiro de la iglesia, del concilio donde nosotros estamos. Hicieron un llamado: pasen todos aquellos que no pueden tener hijos. Y nosotros pasamos y empezaron a orar sobre los vientres de las mujeres. Y el Señor hizo el milagro ese día. Y a los meses mi esposa quedó embarazada. Dios obra de maneras y situaciones en las que nosotros muchas veces ni nos imaginamos, pero nosotros somos muy incrédulos. Cuando yo tenía entre 16 y 17 años, se me acercaban las personas y me decían: Jorgito, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a usar. La primera vez, yo muy emocionado, hermano. Yo le dije: Señor, estoy para servirte, Señor, en lo que yo pueda, Padre, ¿verdad? Y yo quería estar al siguiente día en el aeropuerto rumbo a Europa, allá a Francia, porque allá me iba a usar el Señor. Pero como decíamos en Guate, no quería ir al jute, porque ahí uno se iba a enlodar los zapatos, ¿verdad? Entonces, de muy chiquito mis papás, cuando hacían evangelismo en un lugar que se llamaba San Martín, ahí en la zona 6, atrás de Chinautla, mi mamá y mi papá me enviaban con el grupo de evangelismo y le decían a los hermanos mayores: no le vaya a soltar la mano a Jorgito porque es muy travieso. Y me llevaban ahí, hermano, en ese bus extraurbano con un montón de gente, así todos apretujados. Olía a guerrero ahí adentro, hermano.
cuando nosotros llegamos al otro lugar, pues nos instalábamos ahí y bueno, conectábamos las cosas y empezábamos a tocar. Me tocaba cantar y tocar mientras que el hermano predicaba, dando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero ninguno se nos acercaba. La gente solo pasaba y nos quedaba viendo así, ¿verdad? Eso es el evangelismo en nuestros países. Íbamos a hacer evangelismo, yo le decía a mi esposa, íbamos a hacer evangelismo a un mercado ahí por la zona 6 y conectábamos una hamburguesas Charlie, se llama ese lugar, donde nos daban corriente porque eran cristianos ellos, y nos daban corriente para conectar a nuestro equipo y predicábamos. Pero había un bolito, un borrachito que siempre llegaba y nos desconectaba el equipo. Pum, pum, se apagaba todo. ¿Verdad? Y nosotros, o sea, váyase ahí, hombre, váyase para allá. Resulta que se convirtió a Cristo y ahora sirve en nuestra iglesia. Entonces digo yo, sirvió, ¿verdad? Fue efectivo, aunque sea por uno, pero fue efectivo. Yo no sé quién más se convirtió en el camino, pero fue efectivo. Pero eso no me motivaba a mí cuando me decían, Jorgito, el Señor te va a usar en las naciones. Yo decía, sí, pero esto no es lo que, ¿verdad? Entonces reaccionaba yo de cierta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos incrédulos. El Señor nos está hablando acerca de nuestra bendición, pero nosotros no creemos. Porque yo quiero ver primero, hermano, lo que se ve se cree, lo demás son casacas, decimos en Guate, ¿verdad? Sí. Y a Dios obra, no, ¿cómo es el dicho que dice? Más vale pájaro en mano que mil volando. Y ya ve que uno utiliza esos términos, ¿verdad? Porque uno quiere ver la situación, ¿sí? Viendo al payaso y soltando la carcajada, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces utiliza uno muchas cosas, pero uno no le cree al Señor cuando el Señor te habla a través de sus siervos y sus ministros. Y estamos ahí como Zacarías, escuchando la promesa de Dios. Pero don Ángel, don Gabriel, ¿será que me podría usted dar una muestra de que realmente se va a cumplir esto? Y fue cuando Gabriel le dijo, estoy delante de la presencia de Dios misma, y como no has creído, te quedarás mudo. No fue quizá él estaba esperando otra muestra, que él se le apareciera en una nube y que a través de la nube él pudiera ver lo que iba a suceder. No, como no creíste lo que te dije, te vas a quedar mudo. Yo lo entiendo, y añadió que a causa de la duda se iba a quedar mudo hasta que se cumpliera la profecía, hasta que se cumpliera. Y en consecuencia de eso, cuando Zacarías sale del templo, fue incapaz de pronunciar su bendición a los creyentes que había en los patios exteriores. Yo me imagino a Zacarías cuando él salió del templo y la gente esperando qué es lo que le había dicho el Señor allá adentro. Imagínense a Zacarías, no podía hablar, se había quedado mudo. Y pasaron los 9 meses sin poder él pronunciar una sola palabra. Pero por otro lado, era lo que yo les explicaba ayer. Nos encontramos a María. En el versículo 36 dice, y el Espíritu Santo, y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth, o sea que eran parientes, eran familia, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Y María le respondió, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y esta misma historia permite comparar la reacción de María y Zacarías, porque son noticias similares, pero reacciones tan diferentes. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la reacción de Zacarías, es un hombre dedicado a las cosas del sacerdocio. Cuando escucha estas noticias, él reacciona con incredulidad, y muchos van a decir, pero tiene razón Zacarías porque ya estaba grande. No cree que hay un poco de duda, pero María era adolescente, o sea, era mucho más fácil, ¿sí? Pero ambos estaban en una situación donde Zacarías ya no podía por la vejez y María era una virgen. No había conocido hombre. O sea, son noticias muy similares, pero reacciones tan diferentes. Por eso me gusta recalcar esta parte, porque demuestra mucha incredulidad esa situación.
Versículo 1:18. ¿Cómo puedo estar seguro de que va a ocurrir esto? ¿Cómo me puedes asegurar? Lo que quiere decir Zacarías es algo demasiado bueno para ser cierto. ¿Sí? Por eso es que cuando vienen las noticias a nosotros dicen, no, hermano, es algo muy bueno. Usted no sabe de dónde vengo yo para que me sucedan cosas así. ¿Sí? Si yo me gano la rifa, si yo me saco una rifa, seguramente es de trompones, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que las cosas buenas solo le suceden a la gente que tiene mucho dinero o la gente que es muy suertuda. Pero nosotros no, hermano. Y así estamos nosotros en esa situación. Muy bueno para ser cierto. Cuando el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Sí? Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Nuestros pensamientos son muy limitados. Por eso ahora todos mis planes se los dejo en las manos de Dios. Yo sé que al final Él tiene la mejor respuesta para uno. Él tiene lo mejor para uno. Cuando el Señor, mire, yo le voy a contar un testimonio rápidamente. Yo le decía al Señor que me usara, no importando dónde sea, pero que me usara. Y yo se lo puse me puse a su servicio. Una vez le oramos junto con mi familia y le dijimos, Señor, heme aquí, Señor, envíanos a nosotros. Si nadie quiere, nosotros sí queremos. Nosotros sí queremos servirte. Y me recuerdo una vez estábamos con mucha necesidad económica, demasiada necesidad económica, y recibí una llamada telefónica. Pero mis deseos anteriormente había sido tocar con los voceros de Cristo. Yo se lo decía a mi esposa, ¿cómo quisiera tocar con los voceros de Cristo? ¿Cómo quisiera tocar con Miel San Marcos? Y el Señor cada una de las cosas lo fue cumpliendo. Yo recibí una llamada un jueves en la noche. Estábamos acostados en la cama, planificando de qué íbamos a hacer para poder por lo menos tener para el fin de semana, hacer algo de dinero para el fin de semana. Me llamó un amigo y me dice, Jorgito, ¿qué vas a hacer el sábado? No tengo nada, le dije. Y me dice esta persona, hay un evento que yo quiero que tú nos acompañes. Ok, mándame el repertorio, el setlist, y yo las ensayo. Cuando me envían todo el setlist de los voceros de Cristo, yo le dije, todas las de los voceros vamos a tocar, le dije. Y él me dice, no, vamos a tocar con los voceros de Cristo. Yo estaba re feliz, hermano. Pero mire, la situación no se quedaba en ese punto. Es que el Señor lo sorprende a uno. ¿Sí? El Señor lo sorprende. Porque esa era mi evaluación. Ese es como cuando uno entra a un trabajo y este es tu periodo de prueba. ¿Sí? Yo fui a ese lugar y yo dije, me voy a poner las pilas, como decimos en Guate. Voy a ensayar todas esas canciones, porque no eran 3, 4 canciones, eran como 16, 17 canciones. Para el día sábado, ensayarlas todo el viernes estuve en el piano, hermano. Todo el día. El sábado me presenté y ellos quedaron muy contentos. Ellos me dijeron, gracias por tu participación, yo creo que te vamos a seguir llamando. Y yo muy feliz. A las 2 semanas me envían mi boleto aéreo. Mira, vamos a tener un evento en México. El lugar se llamaba Tatsiu, Porpeto. Así no estoy diciendo cosas malas ni nada por el estilo. Tatsiu se llama la ciudad que está en Peto, en México. Usted ni se imagina dónde es, ¿verdad? Pero ahorita se va a sorprender. Cuando nosotros volamos, salimos de Guate, yo bien contento. De repente aterrizamos en Cancún, el aeropuerto de Cancún, y nos fuimos 1:30, 2 horas para Peto, para Tatsiu y todo ese lugar. Está por Villahermosa. No, ya me confundí, pero por Peto. Y fuimos a ese lugar y tocamos en un pueblo bien chiquitito. El que organizó era un doctor, un alcalde. Y estaba muy agradecido porque tocamos 2, 3 días, creo que fue. Y al final me dijo, tengo una sorpresa para ustedes. Y nos fue a hospedar a un hotel en Cancún, frente a la Isla de Mujeres. Estuvimos una semana ahí. El Señor lo sorprende a uno. Los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Yo nunca me imaginé estar en ese lugar. Ese fue mi primer viaje, llamémoslo internacional. De esa forma, hermano, el Señor dándome la bienvenida a el llamado que me había hecho. Y de ahí se aperturaron un montón de cosas. Pero en principio yo pensé de que como yo estaba en la zona 6, que me sucediera algo a mí, así. No, es algo muy bueno para ser cierto.
estando nosotros en una zona bien complicada. Ya le contaba la otra vez el testimonio que mi esposa estaba cantando en la iglesia. Enfrente de la iglesia hay una tienda. Saca un niño de 14 años un revólver y mata al de la tienda. Pum, 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 pum. Y nosotros tocando el piano y sí lo mató, muchachos, se lo mató. ¿Verdad? Otra situación, igual mi papá predicando, otra balacera frente a la iglesia. La gente ya sabe, ya estaba tirada en el piso. No hay que decirle tires al piso, ya sabe qué hacer la gente. Mi papá ahí, tranquilos hermanos, tranquilícense. Yo dije, le van a meter un tiro a mi papá. Lo agarré del brazo y lo tiré al piso también. Y pum, le golpeó la rodilla a mi papá. Me dice, mi rodilla, me dice mi papá, pero te salvé la vida, le digo. ¿Verdad? Entonces le decía a mi papá, ¿será que el Señor nos puede levantar aquí de este lugar de la zona 6? Y el Señor lo hizo. Porque el Señor obra de maneras que nosotros no nos imaginamos. Por eso es que nosotros tenemos que ser, yo no sé cómo lo vas a hacer tú, y eso es lo que nosotros tenemos que declarar con nuestros labios. Yo no sé cómo lo vas a hacer tú, pero que se cumpla todo lo que tú has hablado acerca de mí. Que se cumpla todas las palabras que tú has declarado acerca de mí. Si el Señor te ha dado promesa, el Señor lo va a hacer. No importa que tu situación a tu alrededor sea distinta a lo que el Señor ha hablado. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a realizar. Ahora, el Señor le dice, vas a tener una señal, pero no la que tú pediste. ¿Sí? La diferencia de María, siendo una adolescente, dijo que se cumpla todo lo que tú has hablado acerca de él. Yo veo que una respuesta demostró fe y otra demostró incredulidad. ¿Sí? Ahora, Zacarías se quedó mudo. ¿Por qué no sordo? ¿Por qué no ciego? ¿Por qué no cojo? Porque fue su boca la que lo condenó. Y ahí es donde yo quiero detenerme un momento, porque esta es una situación difícil. Jesús dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué nos enseña a nosotros en Proverbios 6:2? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahora, iglesia, nosotros podemos ser perjudicados en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Por eso que de tu boca no hayan palabras que deshabiliten a alguien, no hayan palabras que decreten lo contrario, sino que hayan palabras que te busquen, que te ayuden a impulsarte a buscar de Cristo, a creer en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, y eso fue lo que condenó a Zacarías a quedarse mudo, porque con su boca expresó algo que no debía de haber, que no lo tuvo que haber hecho. Ahora, una palabra es como un pájaro. Media vez tú la pones en libertad, ya no la puedes tomar de vuelta. Por eso tenemos que ser prudentes. Creo que la razón por la que Zacarías se quedó mudo fue para preservar la fe de Elizabeth. ¿Sí? Y porque también ella era grande de edad, y para que no se contagiara ella con esa incredulidad. La incredulidad es altamente contagiosa, tenemos que tener cuidado con ella. Es tan fácil contagiarse de la incredulidad. Por eso tenemos que cuidar con la gente con la que nosotros nos reunimos, con las personas que nosotros nos juntamos. Júntate con personas que te impulsen a buscar de Cristo. Júntate con personas que te impulsen a buscar de Dios cada día, que te inyecten tu fe. Que cuando la gente dice no se puede, hay gente que te dice sí se puede, hermano. En Cristo todo lo podemos hacer. Como el orfanato. Júntate con gente que te va a decir sí se puede hacer, sí lo podemos lograr. Pero hay gente que piensa lo contrario. Y de eso tenemos que tener cuidado. Josué, el gran conquistador, ante la magnitud de una hazaña sobrenatural, una ciudad caería en sus muros. Y cuando nosotros vemos la historia, tendrían que rodear la ciudad y confiar en la palabra que el Señor les había dado. Y eso nos lo enseñan a nosotros de pequeño, ¿verdad? Cuando estamos en la escuelita dominical. Y los israelitas dieron 7 vueltas y gloria a Dios, gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. ¿Se recuerda esa canción, verdad? La escuelita dominical. Josué 6:10 dice, no griten,
ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces gritan. Yo me imagino en este punto, Josué sabía lo que había pasado tiempo atrás con los espías. Cuando ellos mandaron a 2 espías y 2 trajeron una noticia diferente, pero los demás hablaban, no se puede. Está muy difícil. Unos gigantones ustedes, tremendo, fortachones. Nosotros somos bien chaparritos, nos van a ganar, ¿verdad? Entonces yo me imagino él experimentando esa situación. Por eso en Josué 6:10 dice, no griten, ni siquiera hablen. Yo me pongo a pensar en esa situación. Imagínense al pueblo los israelitas rodeando los muros de Jericó. Y ellos están así, no griten, ni siquiera hablen hasta que yo les diga van a gritar. Ok, y todos, ok. Imagino que alguien que está atrás, pero Josué, ¿verdad? ¿Y si no caen los muros? Entonces hay gente que es así. No, yo creo que no vaya a suceder. No te esforces tanto, si no creo que vaya a suceder. No creo que el Señor te vaya a usar tanto. ¿Para qué vas a ensayar si los demás ni ensayan? ¿Para qué vas a asistir si poquita gente va a ir? No, si yo no voy a perder el tiempo en eso. Júntese con gente que lo impulse. Júntese con gente que lo motive a buscar de Cristo. Sí. Amén. Amén. Y esto fue lo que pasó. Por eso la incredulidad es altamente contagiosa, hermano. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y que no hayan expresiones incorrectas en tu boca. Dígale a su hermano que tiene a la par que no hayan expresiones incorrectas en tu boca. Ahora, muchos dirán, hermano, pero si volvemos a lo de Zacarías ya es viejito, es razonable su duda. Pero algo que yo le puedo recordar a usted es que, y lo que le podemos recriminar la actitud de Zacarías es que él ya sabía lo que había sucedido con Abraham. Cuando él le dijo, el Señor le prometió que él iba a ser padre de multitudes y no podía tener un hijo. ¿Sí? Y ahora, él tenía antecedentes de que el Señor lo podía hacer. Usted y yo tenemos antecedentes de que el Señor obra de una forma sobrenatural. Del que el Señor no obra en la forma natural como nosotros pensamos que puedan suceder las cosas. Él obra de una forma sobrenatural. Por eso yo le testifico ahora, hermano, ¿y qué pasó, Jorgito, con los viajes y todo eso? No pasó nada. Nosotros empezamos a viajar hasta este año. Pero todo este año, el año pasado, el Señor nos sostuvo. El Señor nos sostuvo. Y yo lo puedo testificar. No pasé hambre. Le puedo decir que hasta comí mejor que en los años anteriores. Porque el Señor obra de esa forma. Las cosas que nosotros no vemos, pero el Señor las ve. ¿Sabe qué le pedí al Señor? Miraba mis cuentas de banco, que no tengo muchas, por eso te digo mis cuentas de banco, pero son 2 nada más. Pero miren, miraba mis cuentas y de una cuenta le prestaba a otra. ¿Sí? Porque una tenía ahorros que estaba llenando la otra. Y de mi cuenta de ahorros yo miraba la cifra que iba disminuyendo, ¿verdad? Y tenía miedo. Pero yo le dije al Señor, Señor, por favor, que no baje de esta cifra. Una vez estábamos jugando con mis hijos y les hice un comentario. ¿Cómo quisiera alitas en tiempo de pandemia? Y así quedó, ¿te recuerdas? Y así quedó el comentario. Y ahí quedó. Me llamó un amigo y me dijo, mira, necesito el número de tu ingeniero para que nos pueda visitar cuando se abra el aeropuerto. Los aeropuertos es que nos venga a arreglar el sonido aquí a la iglesia. Ok, le pasé el número. Y me dijo, ahí te mandé $50 para una de tus alitas. Mire, el Señor no se queda con nada. No se queda con nada. Cada detalle el Señor lo tiene controlado. Hasta yo puedo decir que hasta nuestros caprichos, hermano. Buffalo Wild Wings bañadas en barbecue con la buffalo sauce on the side, please. Cada detalle el Señor lo tiene controlado. Cada detalle el Señor. Por eso le digo,
júntese con gente que lo impulse a buscar de Cristo. Nosotros estábamos en constante oración, constante oración. No sé cómo lo hizo el Señor, pero el Señor fue tan maravilloso. Fue cuando más trabajo tuve en el estudio de grabación. Estuve trabajando tiempo con mi familia, tanto que lo habíamos pedido. Se dio un lapso de 5 o 6 meses con mi familia. Disfrutamos tanto que cuando ya empecé a viajar ya no quería salir de mi casa. Pero el Señor es bueno. Juan 1:5, quiero leerle. En Juan 1:5, la Biblia dice, Zacarías era una persona irreprensible, justo. Mejor lo voy a leer el 6. Dice, Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Cualidades maravillosas, ¿verdad que sí? Gente que amaban al Señor, gente buena, pero tuvo su momento de fracaso. Tuvo su momento fuerte, de tal forma que cuando recuperó el habla, lo primero que hizo fue darle gloria a Dios por lo que había sucedido. Ahora, pero nosotros nos preguntamos cómo un hombre de trayectoria en la fe, con tremendo oficio de sacerdocio, pudo caer en esa situación. Y yo lo que pude notar es que la antigüedad en el Evangelio a nosotros no nos otorga inmunidad contra la incredulidad. Y esto lo anotaba para mí: la trayectoria que tú tengas no te hace inmune a que un día puedas dejar de creer. Sí, eso, hermano, es que yo tengo 35 años de servirle al Señor, pero la incredulidad puede llegar si tú no cuidas tu corazón, si tú no te juntas con las personas correctas. Sí, 10 años sirviendo junto a Miel San Marcos, y todos los años iba bien, y de repente, pum, dejamos de viajar. En tu incredulidad, en mi corazón, ¿qué va a pasar el día de mañana? Ahora, yo lo veo de esa forma. Hay que ejercitar nuestra fe todos los días. Todos los días tenemos que ejercitar nuestra fe, tener una vida dependiente totalmente de Dios, para no cometer la torpeza de hablar mal y perdernos un milagro. Nuestra vida totalmente dependiente de Dios. ¿Y sabe por qué tuve temor? Porque muchas veces dependí más de lo que yo hacía que del Señor. Dependí más de mi capacidad que del Señor. A mí el Señor me enseñó algo con mis manos. Y para los que no saben, yo tengo fracturado mis dedos. Este dedo, esta mano no la puedo cerrar. Hasta ahí llega. O sea que si agarro fichas se me caen, ¿verdad? No la puedo cerrar, esta sí. Y a veces quisiera hacer esto, pero no lo puedo hacer. Yo me caí sobre mi mano. Yo pesaba 220 libras. Y pues tratando de bajar de peso, me tropecé, pum, y caí sobre mi mano y me fracturé el dedo. ¡Prac! Se me torció el dedo, me salió el huesito por acá. Yo andaba con mi esposa y lo primero que me dice ella es: cuando yo te vi que te estabas cayendo, porque era de aquello que me quiero caer pero no me quiero caer, ¿verdad? Y yo cuando vi que te estabas cayendo, yo me quise meter debajo de ti, me dijo, para que cayera. Te hubiera aplastado mi vida, le digo, ¿verdad? Entonces ella hubiera terminado fracturada, ¿no? Pero miren, me quebré los dedos y 2 días después yo tenía que salir con Miel San Marcos a tocar. Y cuando yo llamé a Luis, yo le dije: Chino le decimos nosotros de cariño, Chino, me quebré la mano, deja de estar diciendo esas cosas. No, sí me quebré la mano. Y le mandé la foto y él se asustó. Pero a los 2 días yo iba de viaje con mi mano así, hermano, que parecía un sapo así hinchado. Y la férula acá, y en el avión por la presión me empezó a sangrar, me llevaron hielo, metí la mano en hielo, un montón de cosas. Y así toqué con los 2 deditos y me volví bien experto con esa mano, porque esta no podía tocar. Y cuando me daban la mano, hermano, era como que ¡ay! ¿Verdad? Pero el Señor me enseñó algo, que no era por mi capacidad, ¿sí? Porque yo no podía tocar las teclas bien. Pero el Señor no descendía porque yo no tocara bien o porque tocara mal, sino que el Señor descendía no por mi capacidad o por lo pilas que era. El Señor descendía porque Él había prometido que donde 2 o 3 Él iba a estar ahí. Entonces, apláudale fuerte al Señor. Cuando nosotros confiamos de nuestras capacidades y pensamos que todo lo hacemos porque es por nuestro trabajo, estamos mal. Entonces por eso entró temor a mi corazón. ¿Qué voy a hacer ahora si esto es mi trabajo? Pero mucho tiempo atrás yo declaraba: tú eres el que me sostiene. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control.
nunca pierdes el control, ¿sí? En cada momento el Señor está ahí, pero hay que juntarnos con las personas correctas. Hay que ejercitar nuestra fe para que no vengan ese tipo de circunstancias a nuestra vida. Yo quiero decirte algo el día de hoy. Yo ya voy a ir finalizando con esto. Perdone que utilice esta palabra, pero realmente esto es lo que es. La torpeza muchas veces de creernos autosuficientes, ¿sí? He visto con el pasar de los años que gente que se cree autosuficiente y margina a Dios de sus vidas, que las excluye de sus planes, pensando que los planes de ellos son mejores que los planes que tiene el Señor. Sí, y es gente que profesan fe, que van a la iglesia, comparten, son activos, pero le han perdido el sabor al evangelio. Le han perdido el sabor al evangelio. Sus rostros, sus expresiones, la manera en que se conducen en la vida revela lo que les estoy diciendo. Revela muchas veces esa situación. Y cuando yo estaba estudiando esto, me estaba hablando tanto a mi vida, porque es como que fuera que se ha perdido el temor a Dios, el respeto, la honra al Señor. Yo quiero impulsarte esta hermosa mañana con esta palabra, y que seas muy prudente con el uso de tus palabras. Que seas muy prudente con el uso de tus expresiones, porque hablar no es gratuito, trae sus consecuencias. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, es que Jorgito, yo soy muy frontal y a mí me gusta decir las cosas en la cara de la gente. Una vez, le voy a contar dos cosas. Una vez fuimos a El Salvador. Estábamos tocando nosotros con el grupo que nos invitaron, no con Mier San Marcos, sino que eso fue antes. Y de repente empieza un canto que decía, Satanás. Nosotros así, asustados. Satanás. Aquí adoran al diablo, dijimos nosotros. Y decía, Satanás, vencido estás. No, dije, ya le echaron su adoradita, dije, ¿verdad? Vencido estás, decía al final, ¿verdad? Dije, entonces hay que ser prudente con las cosas que nosotros declaramos, ¿sí? No se puede hacer ese tipo de cosas. Otro evento más adelante, estábamos nosotros igual ministrando y de repente en la adoración se escuchaba Santo. Se escuchaba así, todos así, asustados. Y seguíamos tocando y de repente otra vez Santo. Se escucha. No sé qué está pasando aquí. ¿Qué si era el pastor? Estaba probando su micrófono allá atrás, ¿verdad? Es en ese mismo evento, dijo el pastor, quiero invitar a un profeta que suba al altar. Y el profeta hizo algo. Yo he visto muchas cosas en muchos lugares. Y lo primero que hizo el profeta dijo, antes de empezar a predicar, voy a profetizar. Y la gente pues se emocionó. Y estaban todos al pendiente de qué es lo que estaba pasando. Y se le acercó una pareja que estaba ahí. Y le dijo, así dice el Señor, tu esposo te está engañando, ¿verdad? ¿Qué? Sí, tremendo. ¿Qué creen que pasó ahí? Se echó el matrimonio, se lo echó. Aunque se lo hubiera acercado, así dice el Señor, tu esposo te está engañando, se lo volvió a echar ahí, ¿verdad? Pienso, por eso es que hay que ser prudentes a la hora. Incluso estando aquí en el altar, nosotros tenemos que ser prudentes en lo que nosotros expresamos. Y considero yo que si le hubiera acercado a él mismo, apartar al muchacho, el Señor me muestra que estás fallando a tu esposa. O pastor, el Señor me muestra que fulanito de tal. Pero no en ese momento, dice el Señor, enfrente de toda la congregación, se echó al matrimonio. Yo vi la cara de expresión del muchacho, no digamos de la muchacha, ¿verdad? Eso fue terrible. Por eso es que hay gente que dice, soy muy frontal y a mí me gusta decir las cosas como son en la cara de las personas, ¿sí? ¿Se ha topado con gente así? Sé que sí. Y algunos consideran que eso es una virtud. Pero una cosa es ser frontal y otra cosa es ser imprudente. Otra cosa es ser insolente, un atrevido que habla cosas cuando en el momento incorrecto, a la hora incorrecta, de manera incorrecta. Todo tiene su tiempo, todo tiene una sazón, ¿sí? Colosenses 4:6 dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Porque en la Biblia están todas las instrucciones para que nosotros seamos bendecidos. Sean siempre
amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que se les haga. Por eso Zacarías recibió una fuerte disciplina del Señor y quedó mudo para no abortar el proceso, para que no se dejara de cumplir lo que el Señor había hablado. Yo te quiero decir algo. Yo quiero que te pongas de pie, Josecito, si me ayudas. Quiero que te pongas de pie. Yo quiero finalizar con esto. Que nosotros tenemos que ser prudentes en nuestra expresión. Lo que nosotros tenemos que declarar es lo que está en su palabra. Si la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mis caminos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que declarar, no cosas diferentes a lo que el Señor ya ha hablado acerca de nosotros. La duda, la incredulidad, yo quiero decirte que si no vences la duda te vence a ti. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha y vencer esto en el nombre del Señor. Vencerlo en el nombre del Señor. El Señor nos da la fuerza y la capacidad para vencer esto. La duda es la falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre una creencia, noticias o hechos. Muchos están claudicando en una duda. Creen esto, pero dejan de creer esto, pero creen esto, y están dudando entre las dos cosas en esa situación. ¿Sí? Hay una gran cantidad de cristianos que creen de lo que dudan y dudan de lo que creen. Y detrás de esta duda está la incredulidad. Lo está impulsando la incredulidad. Para que usted y yo dudemos de que si el Señor nos va a usar o no nos va a usar. Creer es aceptar algo como cierto. Y en esta hora yo quiero que usted y yo le digamos al Señor: Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer en mi familia. Y ya no es tiempo de dudar más y de tener esa incredulidad. De lo que el Señor habló de nosotros, el Señor lo va a cumplir. Lo mismo como lo hizo con María. Lo mismo como lo hizo con muchas personas. Y lo mismo que declaró María: yo no sé cómo tú lo vas a hacer, Señor, pero que se cumpla todo lo que tú has hablado acerca de mí. Que se cumpla todo eso. Ella creyó porque el Señor se lo dijo y se atrevió a decir: yo lo recibo. Dios te dice en medio de todo esto, como se lo dijo a María: no temas. Y a ti te dice: no temas, todo está bajo control. 365 veces tiene la Biblia la expresión no temas. Y esto me enseña a mí que hay un no temas para cada día del año. Y hoy domingo el Señor te dice: no temas.